Emprendimiento en Psicología, episodio 35. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido un lunes más. Bienvenida a una semana más a tu espacio de emprendimiento en psicología. El día de hoy, como te lo prometimos la semana anterior, te traemos un episodio muy especial e importante, ya que responde una de las principales preguntas que la mayoría de los emprendedores suele hacerse, independientemente del rubro o el giro en donde estén emprendiendo. Y definitivamente, tú y yo como psicólogos, colega, nos vemos obligados a atender esta particular temática si deseamos emprender un negocio en psicología, independientemente del tamaño de este. Desde poner tu propio consultorio hasta desarrollar todo un software que te permita promover la salud mental en un ambiente familiar. Me refiero a las maneras y formas de conseguir financiamiento, conseguir dinero para poder llevar a cabo tu proyecto de emprendimiento en psicología. Existen muchísimas formas para conseguirlo. No es tarea fácil, definitivamente, pero sí es posible. Y claro, es indispensable que tengas los objetivos muy claros de qué es lo que quieres alcanzar, saber hacia dónde te quieres dirigir y, en definitiva, debes estar preparado o preparada para hacer lo necesario para alcanzarlo, dentro de los marcos éticos que nos rigen, obviamente. Colega, es importante tener en cuenta que el dinero funciona como todos los demás productos y servicios. Tú puedes vender y comprar dinero, y normalmente el precio de este es la tasa de interés. El precio que al final tendrás que pagar por obtener el dinero cuando no lo tenías, ese va a ser el precio del mismo. Ergo, los costos de financiamiento para tu proyecto van a variar de manera significativa y tú podrás definir cuál es el mejor para ti de acuerdo a la etapa en la que te encuentres, desde cuando tu idea es eso, una idea, hasta cuando ya tienes un negocio avanzando y está funcionando y estás generando dinero y necesitas una ayuda económica, financiamiento, para poder crecer a una velocidad más rápida. Entonces, de acuerdo a esto, va a ser necesario que tomes en cuenta distintos factores al momento de pedir dinero prestado para trabajar con tu proyecto de negocio en psicología. ¿Como cuáles? El monto que necesitas, el plazo de financiamiento que requieres, la moneda, en caso de que lo pidas en el extranjero o su reajuste, los flujos de amortización, el nivel de riesgo crediticio de tu empresa en caso de que ella esté funcionando como tal, los costos transaccionales asociados con cada una de las alternativas, la existencia de programas de financiamiento específicos para el sector en el que participas, colega. A veces hay apoyos gubernamentales para emprender en salud mental o algún giro muy particular. Es importante identificar si existe alguno, porque muchas veces estos suelen ser a fondo perdido o a una tasa de interés realmente baja. Lo que significa, como lo decíamos hace un momento, que el costo del dinero va a ser prácticamente nulo. Y otro factor que debes considerar es la disposición del sistema financiero para afrontar posibles endeudamientos. También, de manera muy particular, es de suma importancia identificar las características y leyes fiscales que aplican en tu proyecto de acuerdo al país en donde vives. Colega, te recomiendo contratar consultoría para abordar todos estos temas de los cuales tú no eres experto. Por ejemplo, en áreas fiscales te sugiero contratar a un consultor experto en materia fiscal porque las características del entorno en donde tú te estás desarrollando van a variar de acuerdo a la zona geográfica en la que te encuentres, inclusive dentro de un mismo país. Muchas veces el contratar a un experto a la larga te va a ahorrar muchísimo dinero. No lo dudes, colega. Esto aplica para cualquier área en la que no seas experto o experta, ¿vale? Y ahora, ¿en dónde puedes buscar financiamiento?
Para esto, la gran mayoría de las ocasiones va a ser necesario que ya cuentes con un plan perfectamente estructurado de lo que vas a hacer en tu proyecto. Necesitas tu plan de negocios y un pitch, que es como se le conoce a un discurso muy breve para poder dar a conocer las características de tu proyecto, así como las ventajas y el por qué alguien debería invertir su dinero en ti. Empecemos con lo más básico y poco a poco vayamos avanzando un poco en el grado de complejidad. La primera opción suele ser el espejo, colega. ¿Qué quiero decir con esto? Tú mismo. Es muy importante que identifiques todo aquello que posees que te pueda ayudar a dar el primer empujón, como decimos en México, para empezar tu proyecto. Con esto no significa que te tengas que gastar todo y que tengas que vender todo lo que posees. Porque muchas veces incluso no va a ser necesariamente el dinero per se lo que puedes llegar a sacar de esta lista, que sí es importante, pero también puedes contar con contactos, por ejemplo. Personas quienes puedan llegar a estar interesadas en invertir o en apoyarte mientras emprendes y lanzas tu proyecto. De manera paralela, en caso de que vayas a requerir otra manera de conseguir dinero, algunas opciones, algunas personas van a necesitar saber con qué es lo que tú cuentas para poder respaldar el préstamo que te están haciendo a ti y a tu proyecto. Si lo piensas, tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, te recomiendo hacer un inventario de todas tus posesiones. En principio, hacerlo de manera estructurada te va a ayudar a identificar todas las posesiones que tienes. Sí, porque muchas veces es sencillo olvidar algunas cuando tratas de recordarlas así de memoria nada más. Incluso existe la posibilidad de que puedas descubrir algunas alternativas que tienes para poder conseguir dinero y recursos para inyectar a tu proyecto y que de otra manera, al no hacerlo de manera sistemática, podrías llegar a olvidar, como podría ser el caso de un préstamo a tu seguro de vida. Ahora, colega, existe una lista que tengo aquí que te puede ayudar a identificar todas aquellas tanto deudas como pertenencias que tienes, que a fin de cuentas, al momento de hacer un balance, puede ayudarte a determinar qué es aquello que tienes y con lo que puedes contar para sustentar tu proyecto de emprendimiento. Empezando por los activos, que básicamente son todos aquellos bienes que tú posees y que con relativa facilidad pueden convertirse en dinero u otros medios que te lleven a obtenerlo. ¿Cómo qué cosas pueden ser? Bueno, a lo mejor algunos cheques que puedas tener, dinero en el banco, en una cuenta de ahorros. A lo mejor has invertido en automóviles, que no necesariamente es una inversión, es un gasto, lo vamos a ver por lo general. Puedes tener algunos bonos. Normalmente no tenemos la costumbre de tenerlos y seguramente si tienes a lo mejor inversiones en bonos o en acciones de una empresa quizás, es más probable que tengas ideas sobre este tipo de ingresos que pueden beneficiarte a la hora de emprender. Y probablemente conoces un poco más del mundo de las inversiones, pero para todas aquellas personas que no los tienen, es importante identificar, por ejemplo, qué cosas pueden intercambiar por dinero dentro de sus pertenencias. Como lo decíamos hace un rato, puedes vender tus automóviles, puedes vender algún terreno o alguna propiedad que tengas. A lo mejor también tienes algún tipo de seguro que en caso de no utilizarlo puede funcionar como una herramienta de ahorro. Y la contraparte a esta lista son todas las deudas que tienes, que una vez que identificas todas aquellas posesiones que tienes, le restas las deudas con las que también cuentas. Por ejemplo, todas aquellas deudas que debas cubrir mes con mes por servicios contratados o por préstamos que tuviste en algún momento para obtener algún bien, como algún carro o una hipoteca. Todas las deudas que llegas a tener van en esta lista. A lo mejor no estás dispuesto a tomar el dinero que llevas un tiempo ahorrando para el colegio de los hijos y en vez de representar un ingreso para ti, has decidido que pase lo que pase, tienes que seguir ingresando dinero a esta cuenta, bueno, entonces cuéntalo como una deuda. Pero bueno, pasemos a otra fuente de financiamiento aparte de tu persona. Y por lo general, esta que vamos a abordar se le conoce como las 3 Fs, por las siglas en inglés de las palabras Fools, Friends and Family. El principal medio de financiamiento en general para cualquier emprendedor suele ser su círculo cercano, amigos y familiares y aquellos despistados que fools significa en inglés tontos. No me gusta llamar como tal a alguien que no tiene el dominio o el conocimiento necesario de inversiones, pero que confía en ti ciegamente a tal grado que te presta dinero para tu proyecto. Pero este tipo de personas representa una fuente de ingresos para tu proyecto, así como tus amigos y tu familia. Porque hay personas, colega, que ya te conocen y saben perfectamente tu grado de compromiso que tienes en la vida. De manera general, conocen qué tan responsable eres y con qué competencias cuentas para poder afrontar una deuda.
Por lo tanto, si ya te conocen, es una muy buena opción empezar por ahí. Ahora, debes de tener muy presente que no es lo mismo que pedir prestado el carro a una persona. Aunque parezca una alternativa mucho más sencilla que pedir un préstamo a un banco, por ejemplo, pedir prestado a familiares amigos tiene sus respectivas dificultades y por lo tanto consecuencias. Muchas veces existen personas quienes creen tener el derecho de poder entrometerse en tu vida y en tu proyecto por el hecho de haberte prestado dinero. Es muy importante que no sacrifiques tu tranquilidad y el futuro de la toma de decisiones de tu proyecto en psicología a cambio de un préstamo que puedas obtener de una persona allegada o cercana. Debes tener cuidado con aquellas personas quienes consideran que el hecho de haberte prestado dinero significa que tú estés obligado a prestar atención adicional a estas personas, que estés comprometido a dedicar más tiempo a convivir con ellos por el simple hecho del favor que acaban de hacerte. Es muy importante que no permitas que exista cierto grado de control sobre ti o sobre tu proyecto a cambio del préstamo que acabas de recibir. Otro compromiso y otra dificultad más empieza al momento de tener que pagar en caso de que tu proyecto no funcione. Porque independientemente de los resultados que tú puedas llegar a obtener con tu proyecto, tú tienes un compromiso moral y muchas veces legal de poder pagar toda la cantidad que a ti te hayan prestado. Y ojo, es importante también tomar en cuenta la opinión de expertos en el momento que esto sucede, porque las leyes fiscales también pueden traer algunos perjuicios a la persona que te está prestando al momento que tú le pagues el dinero de regreso. Una vez más, te sugiero que te asesores con un contador que tenga el conocimiento necesario para poder apoyarte a ti a lo largo de esta transacción. Colega, si alguien ya accedió a escucharte para que le presentes tu idea de negocios o tu proyecto en psicología, es importante que no lo hagas en el transcurso de una comida o mientras están tocando otros temas y hay otras personas involucradas. Agenda una cita específica para poder explicar los detalles de tu proyecto de emprendimiento en psicología. Muy probablemente estas personas lleguen a despertar interés en tu proyecto porque van a querer saber qué tan confiable y qué tan buena idea o no es prestarte su dinero. Trata de elaborar una presentación de venta como si fueras venta de la idea. Trata de preparar tu presentación para poder vender tu idea de una manera adecuada y presenta de todos modos tu plan de negocios independientemente de que sea una persona que ya conoces y que es allegada a ti. Ahí van a poder encontrar todos los detalles y muy probablemente esté la información necesaria que te llevará a convencer a estas personas de poder confiar en ti el recurso económico que estás solicitando. Es muy importante, colega, que en el transcurso de esta presentación y el lapso que dure este diálogo y negociación, es de suma importancia que puedas separar la parte personal de lo que representa tu proyecto. No olvides que para las personas, a fin de cuentas, va a representar una decisión de negocios, no tanto personal. Por salud emocional y social, es importante que tanto tú como esta persona puedan hacer esta distinción. Debes estar preparado para ser rechazado y actuar de manera agradecida, respetuosa y sin ningún tipo de resentimiento. Porque no están rechazando el cariño o el aprecio que puedan llegar a tener hacia ti. Eso tenlo muy presente. Están tomando una decisión de negocios que podría ser que les convenga o no. Bajo ninguna circunstancia tomes la actitud de solicitar algo por el simple hecho de que una persona pueda llegar a tener cariño, aprecio o amor hacia tu persona. Evita esta idea y sentimiento de que si alguien te ama, tendría que apoyarte con dinero. Esto no es así, colega. Tienes que ser muy responsable y muy maduro a la hora de llevar a cabo este proceso de financiamiento con las personas allegadas a ti. Otra característica a la cual tienes que estar pendiente y tener mucho cuidado es con todas esas personas quienes realmente sienten aprecio y amor a ti y que harían lo que sea con tal de poder ayudarte. Por lo tanto, en el momento en que tú llegas y les pides dinero prestado, en automático aceptarán independientemente de que puedan o no permitirse prestarte. Debes ser extremadamente sensible y perceptivo para poder identificar a estas personas quienes de corazón
harían lo que fuera para poder prestarte dinero, pero que de una u otra manera no pueden hacerlo. Bueno, ya hablamos que esta Fools, Friends and Family, amigos, familiares y despistados, suele ser la principal fuente de financiamiento de los emprendedores independientemente del giro en el que desarrollen sus proyectos. No es diferente para nosotros como psicólogos. También hablamos sobre la importancia de responder a la confianza depositada y pagar cualquier tipo de deuda que podamos contraer con estas personas. Hablamos también sobre la importancia de tener un plan de negocios y ahora dentro de esta característica te comparto que es de suma importancia también conocer muy bien cuáles son los números, los costos y las ganancias, los flujos financieros proyectados de tu proyecto de emprendimiento en psicología. Recuerda que muchas de las oportunidades suelen presentarse de manera inesperada y lo primero que vas a tener que compartir es las expectativas que tú tienes de recuperar el dinero prestado que alguien pueda depositar contigo y tu proyecto. Por eso es de suma importancia que tengas en la memoria y de manera fresca cuánto te cuesta conseguir cada cliente o paciente. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados a tratar nosotros los psicólogos, sin embargo está presente en todo proyecto de emprendimiento. Al momento que tú le dedicas tiempo para escribir en un blog, para grabar un episodio de un podcast, le dedicas incluso inversiones para poder comprar publicidad en redes sociales, todos los gastos que implica en general el marketing y las ventas de servicios tienen un costo. Este dividido entre los pacientes o clientes que te otorgan estas acciones, te ayuda a definir el costo que representa para ti obtener a estos clientes o pacientes. Cualquier persona que vaya a invertir en tu proyecto va a necesitar contar con esta información. Adicionalmente, es también de suma importancia saber cuánto gastas en general para poder llevar a cabo tu proyecto en psicología. Aquello que en otros episodios nos hemos referido como los costos fijos o costos variables. También va a ser importante que compartas cuáles son tus ingresos, que en el momento que a estos tú le restas todos tus costos, todos tus gastos, te va a dar un margen, un número. Este número va a representar la rentabilidad de tu ejercicio profesional como psicólogo y de tu proyecto de emprendimiento. Y bueno, ¿cuáles son los gastos más comunes que puedes tener? Pues realmente va a depender mucho tanto de tu proyecto como la manera que estás previendo llevarlo a cabo. No va a ser lo mismo desarrollar un consultorio o una clínica de psicoterapia, incluso dentro del mismo giro, con la misma especialidad en psicología, los costos pueden cambiar de manera significativa. Suponiendo que alguien piensa desarrollar un consultorio o una clínica de psicoterapia, va a haber una diferencia significativa en gastos entre aquellos colegas que piensen utilizar equinos o caballos para algún tipo de terapia, contrastado con un consultorio o una clínica tradicional. Tampoco se va a poder comparar el ejercicio profesional de un psicólogo colega nuestro quien quiera llevar por su cuenta su consultorio a un equipo de ingenieros y psicólogos quienes piensen desarrollar un software para promover la salud mental en la familia mediante una aplicación. Al momento de identificar cuáles son tus gastos, es importante que los separes entre aquellos que se presentan de manera única y aquellos que se presentan de manera mensual o periódica. ¿Cuáles pueden ser aquellos gastos o inversiones únicas? A lo mejor invertir en publicidad, hacer promoción al momento de abrir por primera vez tu negocio. Si tu proyecto de emprendimiento requiere tener cierto inventario para poder iniciar, imaginemos que estás decidiendo vender pruebas psicométricas físicas, pues muy probablemente vas a necesitar tener algunas en almacén para poder venderlas en cuanto el pedido se haga, a reserva que empieces a trabajar con otras metodologías como de afiliados y otras alternativas, pero habrá algunos proyectos que sí requerirán tener ciertos productos antes de empezar a vender. Si estás pensando hacer remodelaciones o construcciones, también implica cierto gasto. Si piensas hacer decoraciones, comprar muebles o si tienes que hacer algunos depósitos a algunos contratistas o para pagar algún tipo de servicios para iniciar, también representa un tipo de gasto único. Así como también puede representar el pago de algunas licencias, el pago de algunos seguros, el equipamiento, comprar accesorios de limpieza o de oficina y un gran etcétera. Identifica cuáles son los gastos de una sola ocasión para tu proyecto y anótalos. Ahora, la segunda lista habla sobre tus gastos recurrentes.
A lo mejor algunos rubros van a parecer que se repiten tanto en la parte de gastos únicos como en esta nueva, por ejemplo el de publicidad, pero existe una diferencia y conviene recalcarla cuando estás haciendo una distinción entre la publicidad que haces al momento de abrir tu proyecto de negocio en psicología y aquella que ya está hecha de manera recurrente, porque incluso el costo de la misma va a ser distinto. Pero bueno, ¿qué otro tipo de gastos frecuentes también puedes tener? A lo mejor algunas cuotas bancarias. Algunos bancos te cobran una anualidad por tener una cuenta de débito y guardar ahí tu dinero. También la parte del pago de créditos y algún otro tipo de cargos que puedas tener también de manera recurrente. Suscripciones, pagos de seguros, a lo mejor el pagar algunos intereses de otros créditos. Costos de oficinas que también se presentan de manera recurrente, como pañuelos desechables si estás en un consultorio, o el pago de la renta. Si estás trabajando con un contador, probablemente también te cobre una cuota mensual. El pago de impuestos, de salarios, de algunas reparaciones o mantenimiento que deba tener el espacio en donde estás trabajando. Pagos como de teléfono, del internet, del pago de limpieza. Todos estos son algunos ejemplos que pueden también estar relacionados con tu ejercicio profesional. Toma los que te hagan sentido y los que te representen, y además anota aquellos que todavía no estoy compartiendo directamente contigo en esta lista, pero que afectan directamente a tu proyecto. Bueno, antes de pasar a la siguiente forma de financiamiento, es importante identificar un par de cosillas más. Como probablemente ya sabes, existe una diferencia normalmente entre lo que una persona interpreta y espera de un evento y otra distinta. Por ejemplo, lo que tú estás esperando obtener de tu socio, familiar o amigo es X cantidad de dinero prestada. A cambio, tú estás esperando regresar ese dinero de alguna manera, pero muy probablemente tu socio esté pensando que también implica otro tipo de obligación de tu parte hacia él, que a lo mejor tú no estás tan de acuerdo, que ni siquiera has considerado. Por lo tanto, es muy importante empezar a establecer todos los detalles y las posibles dudas que puedan empezar a surgir desde un inicio en un documento. Porque aparte de los malentendidos, existen también muchos otros eventos que pueden comprometer de manera directa tu proyecto de emprendimiento en el futuro. Por lo tanto, es indispensable realizar un pacto de socios. Si en un futuro tú consideras que este es un tema que te gustaría conocer, por favor escríbenos a podcast@psicólogoemprendedor y dinos que te interesa aprender cómo hacer un pacto de socios, y agendamos este tema en uno de los siguientes episodios de este podcast. Por lo pronto y de manera muy genérica, si no mal recuerdo, en el episodio 14 hablamos sobre cómo conseguir socios al momento de emprender en psicología. Creo que ahí comenté algo sobre los pactos de socios. Te recomiendo que lo escuches, y si todavía hace falta más información, pues háznoslo saber. Un pacto de socios funciona como un contrato, el cual te va a proteger en caso de que se manifiesten o presenten algunos escenarios que represente un riesgo para el desarrollo de tu proyecto. Por ejemplo, imagina que un socio decide retirar el capital que te invirtió mucho antes del tiempo que tú considerabas, y esto de alguna manera interfiere en el desarrollo de la planeación que tú habías hecho para invertir estos recursos. Para esto existen algunas cláusulas específicas que hablan al respecto y que impiden al socio retirar sus recursos económicos antes del tiempo. Estas cláusulas se le conoce como cláusulas de vesting, y lo que básicamente hacen es tratar de cubrirte a ti como emprendedor para que el socio va a tener derecho a retirar parte de su capital. Si desde un principio tú estás considerando que necesitas X tiempo para desarrollar lo necesario para poder recuperar esa inversión, puedes decir que antes de este tiempo, imaginemos 2 años, el socio va a poder retirar únicamente un porcentaje de su capital. Digamos que en el primer año solo va a poder retirar el 20%, en el segundo año va a poder retirar a lo mejor hasta el 60%, y a partir del segundo año y medio o tercer año va a poder recuperar el 100% de su inversión. En concreto, las cláusulas de vesting especifican las condiciones necesarias para que un socio pueda retirar el 100% de su participación. En este momento estamos hablando sobre cuestiones financieras, de cómo hacerte de dinero para poder iniciar tu proyecto de emprendimiento. Pero un contrato de socios también te ayuda a deslindar muchas otras causas de posibles problemas que se pueden presentar a futuro. También se establecen perfectamente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los socios en diferentes tiempos de existencia de la empresa que están empezando a formar o del proyecto. Porque, por ejemplo,
imagina que quieres hacer una aplicación, como comentábamos hace rato, para fomentar la salud mental entre un grupo determinado de personas. Al principio, si tú te asocias con, digamos, un desarrollador, un programador, el trabajo que va a realizar en los primeros años va a ser muchísimo mayor que a lo mejor el mismo que hagan los psicólogos. Ya con el paso del tiempo, es posible que se invierta la cantidad de trabajo por cada uno de los miembros, cada uno de los socios, y el programador solamente va a tener que dar mantenimiento y hacer las actualizaciones correspondientes. Pero ya el trabajo del día a día, de ahí hasta que dure todo el proyecto, todo el negocio en psicología, va a ser hecho en gran medida por los socios que son psicólogos. Entonces, entre otras cosas, no viene el tema ahorita en la parte de financiamiento. Si consideras o si te interesa poder hablar un poquito más sobre pactos de socios, avísamelo y hacemos un episodio. Y bueno, colega, son tantas las opciones para financiar tu proyecto de emprendimiento que no iban a caber en un solo episodio. Bueno, no son tantas, son algunas, pero para poder más o menos describirlas de una forma que pueda generar confianza en ti para poder utilizarlas, o por lo menos para identificar cuál es aquella en donde te gustaría ampliar la información que ya tienes, pues para esto era necesario dividirlo en 2 secciones. He ahondado un poco más en estas primeras 2, en el autofinanciamiento y tu círculo cercano para poder financiarte, porque es la principal opción, la primer fuente a donde recurrimos cuando no tenemos muchas otras alternativas y sobre todo no tenemos tan bien detallado el plan de negocios. Aunque ya vimos que es indispensable incluso para estas etapas, lo tienes que hacer sí o sí si buscas financiamiento. Pero a lo mejor no es tan estricta la necesidad de tenerlo perfectamente estructurado. Ahora, si estás pidiendo prestado es porque ya tienes una muy buena idea de las proyecciones del flujo económico que va a generar tu proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, si no quieres quedar mal y de hecho para cumplir con tus obligaciones tanto legales como morales para devolver ese dinero prestado, pues tienes que hacer un muy buen trabajo previo. Y recuerda que si quieres asesoría para desarrollar tu plan de negocio, siempre puedes contratar una sesión o algunas sesiones de consultoría para emprender en psicología con nosotros. Todo dependerá de cuáles sean tus dudas y la etapa de tu proyecto. Pero siempre está abierta la puerta, colega. Adelante, escríbenos a contacto@psicólogoemprendedor.com y solicita información. El siguiente episodio vamos a terminar con bastantes más opciones de las 2 que analizamos el día de hoy. Te recomiendo estar al pendiente y cortamos ya. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle un me gusta, por poner 5 estrellas, por compartir este episodio y sobre todo por contratar nuestros servicios de consultoría, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes continuaremos hablando sobre más alternativas para financiar tu proyecto de emprendimiento en psicología. Existen muchas alternativas para conseguir el dinero que te hace falta para que tu proyecto despegue. No te lo puedes perder. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!